Bienvenidas y bienvenidos a Democracia en la Mesa. El día de hoy vamos a abordar uno de los temas centrales del proceso electoral federal que vivimos este año, la paridad. Y es que por primera vez veremos a una mujer ocupando el cargo de la presidencia de la República, así como un incremento significativo en el número de gubernaturas que serán ocupadas por mujeres y congresos donde se ve con mayor contundencia la paridad. Y para hablar de este tema nos acompaña Flor Desiree León, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, y Adriana Patlán, directora de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, Asociación Civil. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenidas. Y bueno, me parece que es un tema que por supuesto tenemos que abordar dado los resultados, después de la jornada electoral que vivimos, todo el proceso, donde ya sabemos el desenlace, pero quiero regresarme un poquito antes a la posibilidad que este año, en este proceso, tuvimos de tener 2 candidatas mujeres a la presidencia de la República, ambas con muy amplias posibilidades de ganar, porque no es la primera vez que hubiera candidatas, pero no eran las mismas condiciones, ¿no? Entonces, me parece que empezar hablando de esta posibilidad, competencia real entre mujeres a la presidencia, fue ya un hito, ¿no? Claro que sí, pues muy buenas y paritarias tardes. Yo creo que ahí hay que poner el acento. Sí. Y como bien lo señalas, tuvimos el mejor escenario en este momento histórico. 2 mujeres siendo candidatas con altas posibilidades, un hombre más en la contienda, y de esto pudimos las mujeres, los hombres, poder elegir a lo que será nuestra primera gran mandataria de la República Mexicana. Después de 200 años de esta república, una mujer va a ser presidenta de México. Y esto, que se dice de manera muy rápida, es un proceso histórico en el cual nosotras estamos siendo, pues lo estamos atestiguando, es algo que vamos a poder compartir con las futuras generaciones. Y hablando de futuras y presentes generaciones, es muy importante el momento simbólico que se está construyendo en la ciudadanía de las niñas, de las mujeres jóvenes. Ellas hoy en día lo nombran, que es parte de su aspiración, no nada más ser princesas, sino ser ahora presidentas de la República. Creo que este es un hecho histórico que nos convoca a reflexionar de lo que va a tener que ser la autonomía política de las mujeres. Llegamos a esta posición para gobernar de manera diferente y avanzar hacia la igualdad sustantiva. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Llegamos producto de un proceso histórico. Hoy en día las mujeres están en los espacios de toma de decisión, pero tienen que llegar con mayor voz y con mayor poder de decisión para transformar pues, las formas en que tradicionalmente se ha gobernado. Pero creo que despertamos el 3 de junio con un panorama totalmente diferente. La presidenta electa será la 8ª mujer dentro de América Latina electa, porque hay más mujeres que han sido presidentas, será la 8ª. Y esto es muy importante, ni Estados Unidos ni Canadá han avanzado en esto tan importante de tener a una mujer siendo la mandataria, en nuestro caso, de la República Mexicana. 100%. Y es que la representación que se gana después de tantos años de lucha, como bien lo acabas de decir, este es el contexto nacional que tiene un referente internacional, ¿cierto? Porque hablábamos hace ratito que justo acaba de pasar el aniversario de la Convención Belén do Pará, que para temas de género es el gran referente. Y a mí me gustaría justo aterrizarlo, porque cuando se habla de convenciones internacionales, pareciera que estamos hablando de algo lejano y por lo tanto ajeno. Pero es importante, me parece, aterrizarlo para entender que lo que estamos viviendo hoy en México tiene todo que ver con lo que trata, lo que comprende la convención, ¿cierto? Sí, definitivamente. Yo creo que parte importante de las convenciones es que ahí han estado las mujeres feministas dándole seguimiento a las agendas internacionales, porque ¿cómo aterrizamos eso que va desde lo regional, incluso lo global, a lo local? Bueno, 50 años de la Convención de Belém do Pará, que además tiene un mecanismo de mujeres especialistas, y uno de los temas que se trató desde hace ya un tiempo fue precisamente la participación política de las mujeres. Y cada año que se reúne
este mecanismo especializado decía, bueno, ¿dónde sigue habiendo pues estas brechas, ¿no? ¿Por qué no se ha logrado? Hay que seguir impulsando la paridad. Y una de las cosas, además de la Convención de Belém do Pará, CEDAW también pedía, que es una convención también internacional, que una de las cosas es que se pudiera legislar al respecto para poder alcanzar esta paridad. Entonces, lo que pasa a nivel global lo vamos aterrizando localmente, porque aunque ya tenemos una mujer presidenta en las legislaturas, tenemos pendiente también todo lo municipal, tenemos que seguir bajando esas convenciones hasta lo comunitario, que tiene que ver no solo con la representación simbólica y política, sino también con la posibilidad de la toma de decisiones de las mujeres. Y además hay una expectativa muy grande en América Latina. Bueno, los chats en los que yo estoy, donde están compañeras de la región, estaban tan contentas con lo que está pasando en México, porque además hay retrocesos en muchos otros lugares, donde han quitado los ministerios de igualdad de Ecuador, Argentina, Perú. Entonces, que llegue ahora una mujer no solamente simbólicamente, sino sosteniendo durante todos estos años la lucha que nosotros hemos tenido, como los avances de los institutos de las mujeres, las instancias municipales, cuando en otros lugares los están quitando. Entonces, bueno, eso me parece muy importante, de cómo seguimos sosteniendo eso con una mujer que ha llegado, pero con una mujer que viene de los movimientos sociales y el movimiento de izquierda. Ahora, lo muy importante es justo tomar en cuenta que esta conquista de los espacios públicos justamente empezaron con acciones afirmativas, porque claro, ahorita hablamos de esta política de paridad en todo, pero no hay que olvidar que venimos de cuotas, ¿no? Y recordamos mucho cómo cuando en el momento de cuotas eran tan cuestionadas, eran tan minimizadas, eran objeto incluso de sorna, ¿cierto? Que si no era por cuotas no llegábamos. Pues claramente, porque el sistema no nos permitía otro espacio. Entonces, saber y señalar que todos esos pendientes que señalas en lo municipal, incluso en lo comunitario, por algún lado tienen que empezar. Y esto, si bien no se traduce inmediatamente como quisiéramos en espacios, para posiciones de toma de decisión para mujeres en todos estos espacios, sin duda sienta un precedente, como han sido precedente todas estas acciones previas. Claro. O sea, todo suma. Sí, no hay que perder de vista que quienes nos están mirando en Democracia en la Mesa, en este tema central que es el análisis de la paridad, ¿cómo podemos traducir todo esto en un lenguaje ciudadano y cotidiano? La paridad es un principio constitucional, no es una dádiva, no es una moda, y es producto de un caminar histórico. Tenemos las mujeres 71 años apenas reconociendo nuestros derechos político-electorales. A 71 años estamos teniendo nuestra primera presidenta de la República. Primera porque seguramente van a venir muchas más después de romper este techo de cristal. Pero yo sí quiero que tengan en la memoria que de la década de los 90 para acá, con el impulso de cuotas y de acciones afirmativas, muchas de ellas impulsadas desde el interior del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, es que tenemos lineamientos, por ejemplo, en el caso de las gubernaturas, que permiten hoy en día, vamos a tener 13 mujeres siendo gobernadoras al mismo tiempo. Esto en el 2020 no existía. En el 2021, gracias a los lineamientos que se construyeron aquí en el Instituto Nacional Electoral por las consejeras y los consejeros, se logró que 6 mujeres fueran electas a gobernadoras de 15 entidades. Posteriormente, para el 2022, 2 mujeres más fueron electas gobernadoras de 6 entidades y en el 2023 una de 2 entidades. En ese momento había 9. Más las 4 que están recién electas, que es Ciudad de México, Veracruz, Morelos y Guanajuato, nos da un total de 13 mujeres que representan el 40% de mujeres siendo gobernadoras. Todavía no llegamos a condiciones totalmente paritarias, pero vamos avanzando gracias a un lineamiento que se sostiene de un principio constitucional, que a la vez se sostiene de convenciones internacionales. Si nos vamos a la década de los 90, los partidos políticos no generaban estas listas de poner primero una mujer o un hombre o candidaturas, ¿no? Tuvieron que ser a producto de
sentencias, de acuerdos, de lineamientos. Recordarán que en las décadas de los 90 se conminaba, se invitaba a los partidos políticos a 70-30 y su interpretación era que el 70% era para los hombres y el 30% para mujeres. Sin duda ha sido una lucha legal, ¿no? Legislativa. Y bueno, para hablar de muchos más detalles de todos estos logros y avances y por supuesto de los pendientes, vamos a ir a un corte comercial y regresando al siguiente bloque hablaremos de estos temas. Con todo gusto. Mi INE es confiable. Por eso va conmigo a todas partes. Con mi INE me identifico Y tomo las decisiones más importantes. Mi INE es una conquista de las mexicanas, un logro de todas y todos. a los más jóvenes como yo, nos toca tramitarla, confiar y decidir. Te esperamos en los módulos de atención ciudadana. Yo. Con mi INE, Participo. INE. Ya están disponibles los últimos resultados del monitoreo que realizaron el INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estos son los datos sobre la distribución del tiempo en los medios de comunicación, en las campañas a la presidencia. Candidatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia, 818 horas 45 minutos 3 segundos. Candidatura por la coalición Fuerza y Corazón por México, 742 horas 33 minutos 23 segundos. Candidatura por el Partido Movimiento Ciudadano, 460 horas 15 minutos 57 segundos. Dale clic y conoce más. INE. Ya estamos de regreso y justo quiero retomar esta idea de todo lo que vemos hoy como resultado, como un resultado positivo, como decimos con nombre y apellido, tuvo un proceso legal y legislativo que creo que valdría la pena como detallar y aterrizar. Sí, ¿no? Sería muy importante señalar cómo llegamos a la paridad en todo. Y yo les decía que un antecedente es el tema de las cuotas en la década de los 90, en donde se combinaba a los partidos y al no cumplimiento después ya vino con sanción y una vez que había una sanción empezó el incremento de participación de las mujeres. Hacia el 2014 existe una reforma de paridad, la reforma de paridad, pero solo era paridad en la postulación. Hacia el 2019 ya es la paridad total, que es la paridad en la postulación y en la integración. Esta fórmula y en todo también quedó en todo, en el ámbito legislativo, ejecutivo, judicial, en lo municipal, con órganos autónomos, y esto nos ha permitido entonces trabajar en la implementación de la paridad. Y recordarán, en este proceso electoral se generaron pues precisamente los acuerdos para que cumplan en el registro de las senadurías, las diputaciones, las gubernaturas, y esto es lo que permite que hoy tengamos otro escenario. Entonces, nuestro máximo momento jurídico es la paridad total en el 2019, que les digo, está vinculada a convenciones internacionales y nos permite garantizar que es un principio constitucional, que es lo máximo, que está arraigada en nuestra Constitución y tenemos que hacer, velar y respetar. Es por eso que se generan estos acuerdos. Ya hay postulaciones y ahorita está la integración, está el análisis de cómo van a estar conformados los congresos, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputadas y de Diputados, le decimos, y el Senado de la República, pero también los congresos locales. Y estamos precisamente en el monitoreo cómo se está dando estas conformaciones. Y creo que donde más avances hay precisamente es en el ámbito legislativo, y allá donde tenemos que ir avanzando nuestra mirada en fortalecer es en el ámbito municipal. Claro. En el 2000, antes del proceso electoral, no llegábamos al 30% de mujeres siendo presidentas municipales, estábamos en el 22%. Y estamos en la unidad de igualdad de género, pues revisando con los OPLES cómo se están conformando. Y tenemos muy buenos escenarios, como por ejemplo Baja California Sur, en donde de 5 municipios, 3 estarán encabezados por mujeres, es decir, 60%. Pero nos podemos ir a otras entidades en donde el escenario no es tan favorable, como San Luis Potosí, donde de 58 municipios, solo 15 mujeres van a ser presidentas, lo cual da 26%. Es que ahí me gustaría detenerme, porque si bien hoy estamos hablando de una presidencia de la República ocupada por una mujer y de una norma que legalmente avala la participación de las mujeres
de manera igualitaria, en los hechos, en lo cotidiano, la realidad que viven las mujeres en municipios, en comunidades, para poder ejercer este derecho libremente, es otra y que poco tiene que ver con el marco legal, Así es. ¿cierto? Sí, yo creo que ahí tiene mucho que ver el cambio cultural. Entonces, bueno, lo simbólico que es que llegue una presidenta, eso también esperemos que vaya avanzando también en otros momentos. Sin embargo, creo que una de las cosas muy importantes que nos pasa es que las mujeres estamos ya metidas en la participación política, en la vida pública, pero los hombres no quieren ser partícipes de la vida privada o del ámbito que está destinado a lo que decían que teníamos que hacer las mujeres, que era el hogar, las labores domésticas, el cuidado de los niños y las niñas. Entonces creo que es ahí donde tenemos que dar el gran salto para poder equilibrar todas estas cuestiones, porque bueno, muchas veces también hemos visto cómo las mujeres que están en participación política pues desisten por varias razones, pero una de las principales es la violencia política ejercida hacia ellas, porque no hay como las condiciones necesarias para que lleven a cabo esta participación, pero también lo que pasa en sus ámbitos familiares y cotidianos, que las hace pensar pues lo que siempre nos ha vendido la cultura, que debemos ser buenas madres, que debemos de cumplir con un montón de roles de cuidadoras. Que es el rol primordial. Que es el rol primordial, que qué hacemos en las asambleas si no estamos cuidando a los niños o a las niñas o a las personas enfermas. Entonces, yo creo que las mujeres hemos dado ese salto, pero necesitamos que los hombres también den ese cambio cultural de decir, hay que tener un rol equilibrado. Y hoy en el discurso de la presidenta Sheinbaum justamente es una de las cosas que decía, no solo necesitamos un sistema nacional de cuidados, necesitamos también pues este equilibrio de la participación en la vida cotidiana entre hombres y mujeres, y eso es lo que necesitamos ahora, porque bueno, pues lo otro ya están dadas las condiciones. Y en el ámbito también municipal y comunitario, no solamente hablamos de las legislaturas, necesitamos incluso llegar a las asambleas, donde se toman las decisiones en los pueblos originarios, donde a veces no dejan participar a las mujeres porque no son dueñas de la tierra. Entonces tenemos como esos pendientes todavía de ir bajando todavía más el tema de la paridad, y no solo legislativo. Ya decía muy bien la arquitecta Flor Desiré que están haciendo este monitoreo, pero nos faltaría también el poder ejecutivo, porque también en los estados necesitamos que no solo los congresos, sino también los gobiernos estatales, pues haya también un equilibrio de quién está tomando las decisiones en los gabinetes, y creo que también ahí nos hace falta también un poquito más subir la participación de las mujeres, porque cuando llegan los gobernantes, los gobernadores no necesariamente hacen gabinetes paritarios. Es correcto. Ahora, lo que es cierto es que esta realidad de la que estamos hablando en los ámbitos más cercanos, que son el municipal o el comunitario, a veces para cambiar esas realidades no alcanza la norma, no alcanza la legislación, porque el reto es social, es ideológico, ¿no? Y es cultural. Ahí, ¿cuál sería el camino para lograr revertir esta situación, esta visión? Y dejo la pregunta abierta para ambas. Yo creo que ahí desde las competencias del Instituto Nacional Electoral se está trabajando para un cambio cultural en donde se pueda avanzar la autonomía política de las mujeres. ¿Y cómo hacemos esto? Pues lo hacemos desde los proyectos de educación que tenemos, precisamente educación cívica, pero yo me quiero acotar en el tema de la participación política de las mujeres. Los partidos políticos tienen por obligación que asignar el 3% de sus prerrogativas, y dentro de eso es para fortalecer los liderazgos políticos de las mujeres. Requerimos que ese ejercicio del 3% incorpore esta mirada. Los proyectos no pueden diseñarse desde el escritorio, tienen que diseñarse desde lo más local, en base a las necesidades, partir de diagnósticos, saber cuáles son las barreras que en la colonia le impiden a la mujer participar, que tenga el reconocimiento, porque claro que las mujeres son las que hacen posible tanto la campaña política como que un ayuntamiento funcione. Ellas son las grandes gestoras, son las que se resuelven el tema de la basura, del agua, pero no están en la toma de decisiones, no están en los comités de planeación, no están teniendo ese reconocimiento. Eso necesitamos que esté traducido en este instrumento
que se da desde un partido político para fortalecer los liderazgos políticos de las mujeres y se habla de estos temas cotidianos. Lo que necesitamos es hacer una política más cotidiana y que se den cuenta que está a flor de piel de las personas, pero necesitamos en esto cotidiano ir rompiendo estas brechas y estas desigualdades de género. Hay un orden de género, hay una policía de género que vigila que todo vaya cumpliéndose para que la desigualdad se sostenga. ¿Qué pasa cuando entonces identificamos y vamos modificando esa estructura? A eso es lo que tendremos que ir avanzando. Mi competencia desde la tarea encomendada por el Consejo General como titular de la Unidad de Igualdad de Género es llevar todo esto para que los partidos políticos puedan, a partir de sus competencias, hacer que las mujeres participen y que los hombres también participen en esta otra mirada de la crianza. Ahora, también es un trabajo de la sociedad civil organizada. Así es. Nosotras desde sociedad civil, bueno, Equidad, por ejemplo, ha impulsado mucho el liderazgo de niñas, adolescentes. O sea, tenemos compañeras que estuvieron con nosotras desde que tuvieron 10, 12 años y ahora las vemos participando justamente en ayuntamientos, siendo funcionarias públicas, porque les hemos dado las herramientas necesarias de cómo dirigirse a sus gobernantes, hacer ciudadanía. Creo que eso es parte de las cosas que nosotros... Elementos para ejercer la ciudadanía, claro. Porque no necesariamente se dan las herramientas, ¿no? Cómo se habla con por ejemplo, tenemos compañeras que estuvieron con nosotros adolescentes que hicimos un proyecto y uno de los partes del proyecto es hablar con su gobernante, con su presidente municipal. Hay que mejorar el centro de salud, hay que ver que se haga un espacio público donde haya niños y niñas libres de violencia. Entonces, ese asunto de ejercer nuestra ciudadanía desde que somos niñas y adolescentes te va brindando todas las posibilidades de decir, hay posibilidades de estar aquí, pero también de establecer relaciones más igualitarias. Sin duda. En Guerrero, por ejemplo, tenemos compañeras que el destino que tienen ahí predispuesto es la unión temprana, pero cuando pasan por sociedad civil lo que hacemos es pues relaciones más igualitarias y libres de violencia. Es correcto. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos con más del tema. Hace 70 años se reconoció a las mujeres mexicanas el derecho al voto para participar en las elecciones federales. Hoy conmemoramos este derecho y reconocemos los avances con las reformas y la paridad en todo, pero aún enfrentamos grandes retos. Es momento de seguir alzando la voz y de ser parte de la toma de decisiones en nuestro país. Infórmate, participa y vota. En estas elecciones, con mi INE, participo. INE. Mi INE es confiable. Por eso va conmigo. Va a todas partes. Con mi INE me identifico Y tomo las decisiones más importantes. Mi INE es una conquista de las mexicanas, un logro de todas y todos. A los más jóvenes como yo, nos toca tramitarla, confiar y decidir. Te esperamos en los módulos de atención ciudadana. Yo. Con mi INE participo. INE. Estamos de regreso y justo creo que es muy conveniente hablar de, ya vimos todo lo que hemos avanzado, ya hablamos un poco de los retos tanto en lo nacional como en lo local o municipal y lo más cercano, pero ahora sé que es pronto, es muy reciente el proceso y la jornada electoral, pero lo cierto es que tenemos presidenta y seguramente desde el instituto, por ejemplo, ya está mapeado como las áreas de oportunidad en temas electorales desde el quehacer del instituto, insisto, a la luz de ya tener una presidenta electa, ¿cierto? Claro. Sí, hay varios temas que podemos fortalecer y también sepa la ciudadanía que en el Instituto Nacional Electoral el trabajo no para. No fue ya terminaron las elecciones, no, al contrario, es al otro día empezar a hacer el análisis, el mapeo, estamos en esa construcción, pero creo que de lo más significativo es poder avanzar de la paridad cuantitativa de los números a la paridad cualitativa. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Acompañando precisamente a las mujeres electas en agendas hacia la igualdad. Necesitamos que el trabajo que ellas hacen siendo
diputadas federales, siendo senadoras, la propia presidenta de la República, las diputadas locales, las regidoras, las presidentas municipales, vengan a fortalecer, yo creo que está ahí, una agenda en donde los derechos humanos de las mujeres estén en el centro. Y cuando hablo de los derechos humanos, estoy hablando también que venga con un presupuesto etiquetado, con un presupuesto digno para poder avanzar y cerrarle las puertas al ejercicio de la violencia política, que la violencia política es uno de los elementos centrales que tenemos que prevenir desde ya, porque la violencia política se da en un continuo, no se da solo siendo candidata, sino desde que una mujer decide asumirse como sujeta política, participar en la política. Yo les decía este orden de género donde nos dicen no pueden participar, este es un espacio de hombres, o sea, así es la política. Si le vas a entrar, pues no es de que sea violencia política, así ha sido. Cuando al contrario, ¿no? Lo vamos desmantelando las prácticas de corrupción. Que hay que pagar, lo decíamos, ¿no? Por estar en el espacio público. Creo que necesitamos fortalecer la política de prevención de la violencia política y poder estar acompañando a las mujeres. Este Instituto Nacional Electoral se ha caracterizado por ser siempre un instituto progresista y ser un instituto que siempre está a la vanguardia y está generando el acuerdo muy puntual. Creo que así va a ser. Y vamos a tener que revisar el tema de acciones afirmativas, poder fortalecer que no existan estas prácticas de simulación, sino que las personas que llegan por vía acción afirmativa, yo puedo sobre todo hablar de las mujeres indígenas, que ese es un tema que no estamos colocando y creo que antes de cerrar el programa es muy importante decir que tenemos que acompañar a las mujeres indígenas para que ellas que llegaron pues por vía de acción afirmativa también venga acompañado pues de un proceso acompañado que les permita a ellas ejercer su cargo de la mejor manera y no estén en situaciones de violencia política. Entonces, creo que de manera resumida es hacer este mapeo, ver dónde están nuestras áreas de oportunidad, que están sobre todo en el ámbito más municipal, en el ámbito federal, mejorar nuestros acuerdos, nuestros lineamientos, llegar con mejores tiempos a los procesos de prevención de la violencia política en razón de género. Y yo creo que por el momento tener presente que necesitamos agendas para avanzar en la igualdad sustantiva. Y en este tema es un tema de mujeres y de hombres. Hay que quitarnos de la mente que esto es un tema solo de mujeres, sino que es de mujeres y de hombres. Ahora, hay comunidades, hay grupos sociales en situación de vulnerabilidad, como los de los pueblos originarios, en donde las dificultades para ejercer ciudadanía y los derechos políticos son acumulativas, las desventajas, ¿no? Y el reto es mayúsculo. Sí, no solo los pueblos originarios, las mujeres rurales también, ¿no? Justamente hablamos, porque todavía no conocen mucho sus derechos, aunque nos parezca extraño, pasa muchísimo. Yo, vivo en Hidalgo y hay compañeras, por ejemplo, en lugares como Tenango de Doria, donde les impiden participar en la vida política, porque hay otra vez un asunto cultural de decir las mujeres no pueden dedicarse a estos temas y como bien dice Flor, también que no se sientan solas, porque muchas veces estos procesos los pasan de una manera pues aislada, piensan que no van acompañadas, pero bueno, sociedad civil siempre ha ido acompañando los procesos, no solamente legislativos y de la política pública, sino también donde se dan estas situaciones de violencia política contra las mujeres en específico, o también se les pide perfección cuando llegan a ciertos espacios, ¿no? Cuando son regidoras. Pero cuando solo son... a ellas. Solo a ellas. O mayoritariamente. Sí. Es mucha más la incidencia. Hay un asunto de vigilancia que está bien porque, pues uno debe de haber rendición de cuentas a cualquier servidora pública, pero eres mujer y entonces los ojos están muy puestos sobre ti para que lo hagas 10 veces mejor que lo han hecho los hombres, y eso también es un peso para ellas, y volvemos a decir, necesitan saber que van muy acompañadas de sociedad civil, de otras compañeras que han pasado por los mismos procesos, de una serie de herramientas que se han dado desde el INE, incluso para decir cómo le hacemos precisamente para alguien que haya vivido violencia política y vaya pasando por ese proceso, pero también cómo se van construyendo la política pública, porque no llegamos sabiéndolo todo,
y entonces, bueno, la brecha de aprendizaje que hay puede ser más corta si se acompañan con estas agendas y de otras compañeras que tienen muy claros distintos temas, porque, bueno, no somos especialistas en todo en sociedad civil, pero sí hay gente muy especializada en ciertos temas que ellas deben de saber que se la saben, qué es la violencia política, qué es el tema de los feminicidios, los derechos de los niños y las niñas. Entonces ir construyendo pues un estado de bienestar para todas las personas, como bien lo dice Flor, porque bueno, además gobiernan no solo para las mujeres, sino para los hombres, niños, niñas y adolescentes, y eso tiene que ver con muchas variables y que hay mucha gente experta de la que pueden hacerse saber qué es lo que se necesita y dónde están los pendientes en cada estado y en cada municipio, porque hay mucha gente que ya tiene mapeadas todas estas cosas. Todo lo que hemos estado hablando aquí tiene que ver, está ligado íntimamente con procesos educativos, formativos y de difusión. Así es. Entonces, me parece que el instituto tiene herramientas muy claras y ya muy precisas en todos estos campos, y quizá lo que necesitaríamos sería desde la sociedad cerrar la brecha, la pinza, ¿no? Para que sea un trabajo conjunto, ¿no? No sé qué les parece. Sí, yo creo que podemos siempre mejorar cómo acercarnos a la ciudadanía, a la comunidad, hacer que todo lo que se genera en el INE sea apropiado por las personas. Yo creo que tiene que pasar por el cuerpo. Quienes trabajamos temas de la teoría de género decimos que si no pasa por nuestro cuerpo todo esto se convierte en un discurso y se queda ahí. Pero cuando la gente hace propio todo lo que se está haciendo en el INE para darle precisamente mayores fortalezas a su capacidad ciudadana, es mucho mejor. Por ejemplo, hay un material fabuloso aquí en el INE que es la colección Árbol. Yo siempre hablo de la colección Árbol porque está dirigida a infancias y adolescencias con perspectiva de género. Les recomiendo que vayan a leer Ania la Venadita, y es una publicación, así como esa, en la página del INE, www.ine.mx, te vas a la parte de todo lo que es de capacitación y ahí está la colección Árbol. Como ese tipo de cosas necesitamos hacerlo más accesible. Todo lo que está en el micrositio de igualdad. Cómo es que puedas y saber cuáles son las infografías, cuáles son los materiales. Ahí es donde tendremos que reforzar cómo hacerlo más cercano a la gente. Y necesitamos que la sociedad se entere que eso existe, porque de pronto resulta que tenemos material increíble, pero necesitamos que baje. Bueno, ahí también me parece sustancial no solo lo que dice la arquitecta, sino el papel de los soples, porque bueno, es lo más cercano que hay a los estados y a las comunidades. Entonces, ¿cómo hacemos que los soples, y no solamente desde aquí, se junten con sociedad civil, precisamente que somos las que andamos en territorio igual que ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos estas sinergias para la difusión de materiales, para que la gente conozca sus derechos? ¿Qué significa la ciudadanía? Que no solo tiene que ver con un proceso electoral, sino forma parte de nuestra vida cotidiana, y eso es lo que tenemos que entender. No es solo un momento pequeño, sino forma parte de todas las cosas que hacemos. Las asambleas en la escuela, cuando elegimos a nuestra jefa o jefe de grupo, cuando vamos participando en la secundaria, en la preparatoria, en las distintas tareas, en lo que hay que hacer en nuestra comunidad. Entonces forma parte no solo de un solo momento del proceso electoral, sino de todas las cosas para mejorar la vida de todas las personas. 100%, pues es una gran tarea, son buenas noticias. Tenemos hoy un precedente, ¿no? Que es nos abre la posibilidad de la representación, pero sin duda es la puerta de inicio, ¿no? Hay mucho trabajo, y qué bueno, este tipo de espacio siempre está abierto, y qué bueno que la ciudadanía sepa que hay un trabajo institucional y también desde la sociedad civil, y que lo que dijiste es muy importante, es trabajo de hombres, mujeres y de todas las personas que formamos parte de esta sociedad mexicana. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y gracias por habernos acompañado a ustedes en este programa de Democracia en la Mesa, una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde diariamente compartimos información sobre las acciones que impulsa el INE para garantizar la participación político-electoral de las mujeres. Muchísimas gracias y hasta la próxima.